Segundo de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios su bendición sobre este mensaje. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu voz otra vez, no de manera audible, sino por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea de bendición para tu pueblo, de convicción para los incrédulos, que nos enseñes, Señor, lo que quieres enseñarnos. En nombre de Cristo te pedimos. Amén. El crecimiento espiritual es una parte esencial a la vida cristiana. Un cristiano crece en la gracia. Un hijo de Dios es hecho más y más a la imagen de Cristo mientras se ocupa en su santificación. Y por eso que este tema es una parte tan esencial a la vida cristiana. Tal vez a veces pensaríamos que todos sepan lo que es, que todos entiendan claramente lo que significa crecer espiritualmente. Pero desafortunadamente no es así. Y podemos hacer nuestra propia experiencia. A veces nosotros también estamos confundidos en cuanto a qué significa crecer espiritualmente. Porque muchas veces tenemos expectativas no reales. A veces tenemos expectativas equivocadas porque nunca hemos estudiado este tema de la Biblia. A veces pensamos que estamos bien cuando en realidad no estamos avanzando como deberíamos. Pero más a menudo pensamos que no estamos creciendo cuando en realidad sí, solamente no sabemos lo que está pasando. Podemos pensar, por ejemplo, en el crecimiento del cuerpo físico. El crecimiento físico de un ser humano es algo que normalmente sucede sin que una persona se da cuenta que está sucediendo, ¿verdad? Entonces un niño, por ejemplo, o como niños, recordamos estos dolores que tuvimos como niños cuando estamos creciendo en los, ¿cómo se llaman? Los ligamentos y en los huesos, ¿verdad? Entonces, pero no nos dimos cuenta. Mamá, apenas crecí otro milímetro. No nos damos cuenta, aun como adultos no nos damos cuenta a veces cuánto estamos creciendo en otras maneras, ¿no? O cuán rápido está pasando el tiempo. En el crecimiento físico entendemos claramente, crecemos, pero no siempre nos damos cuenta conscientemente de cuánto estamos creciendo. Y a veces es así en la vida cristiana también. En el crecimiento espiritual y en la santificación progresiva, no siempre nos damos cuenta que estamos creciendo. A veces sí, a veces Dios hace algo grande en nuestras vidas y nos damos cuenta de que sí hemos crecido mucho, pero muchas veces no. Y a veces la razón es porque no entendemos bien lo que es el crecimiento espiritual. Por eso tenemos la Biblia y por eso estamos estudiando esta serie para ayudarnos en cuanto a lo que es el crecimiento espiritual y lo que no es el crecimiento espiritual. Para que entendamos, como dice nuestro versículo, cómo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden por favor lo que estudiamos en la introducción a esta serie, hace 15 días en Filipenses 2, 12 a 13. Que dice que necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es Él quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y empezamos así porque este es el crecimiento espiritual, así es, nuestra parte y la parte de Dios. Dios hace eso, Dios produce el querer y el hacer mientras nos ocupamos en esa salvación con temor y temblor. Recuerda que es muy importante en ese tema tener el equilibrio bíblico. Nuestra santificación está basada en nuestra justificación. Nuestro crecimiento está basado en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Él ha hecho todo para salvarnos. Estamos en Él. Nuestra posición ante Dios es completamente segura. No puede cambiar, no importa lo que hagamos o no hagamos. Pero puesto que estamos en Cristo, puesto que Dios nos ha salvado, ahora sí podemos cambiar. Ahora tenemos la capacidad de ocuparnos en nuestra salvación. Ahora podemos crecer espiritualmente. No por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, lo que quiero que hagamos es seguir estudiando cómo es que nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Estudiando hoy lo que es y lo que no es el crecimiento espiritual. Así de fácil. En primer lugar, entonces, lo que es el crecimiento espiritual.
Para considerar lo que es el crecimiento espiritual, vamos a enfocarnos primero en ese versículo que ya leímos, en 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué vemos aquí? Otra vez vemos un mandamiento para crecer en la gracia. Este versículo nos recuerda que no somos pasivos en nuestra santificación. Recuerden bien, somos pasivos en la justificación. Cuando Dios nos salva, es 100% su obra. No hacemos absolutamente nada. No podemos merecer la salvación. Pero en la santificación, nosotros trabajamos, nos ocupamos. Es lo que leemos en Filipenses 2, basado en el poder de Dios. Pero aquí es el mandamiento. Pedro dijo, crezcan. Imperativo, mandamiento, en la gracia. Un comentarista dijo aquí, los creyentes ya están madurando espiritualmente, pero Pedro los anima a continuar haciéndolo, ya que el proceso de crecimiento es la tarea que les corresponde. Este proceso no es un modo de vida pasiva, sino uno en que el creyente individual tiene una participación activa. Todo está basado en Dios, todo basado en la salvación, pero nos ocupamos, trabajamos, nos esforzamos y tenemos una parte. Entonces, cuando pensamos en lo que es el crecimiento espiritual, tenemos que reconocer que somos mandados a madurar, que la madurez cristiana no es opcional. Somos mandados a crecer en la gracia, mandados a activamente participar en los cambios que Dios está haciendo en nosotros. Es un proceso continuo hasta que moramos. Y tenemos una parte, una responsabilidad en el proceso. Pero gracias a Dios, este versículo no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, también nos dice cómo hacerlo. Fíjense otra vez en el versículo. Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuanto más conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, más vamos a crecer espiritualmente. Más vamos a madurar en la vida cristiana. Otra vez, aunque participamos, aunque sí somos activos y responsables, todo depende de Dios, todo depende de Cristo. Entonces, ¿quieres crecer espiritualmente? Conoce más y más a tu Señor y Salvador Jesucristo. Pasa más tiempo con Él. Disfruta más tiempo con Él. Ten ganas de conocerle más y más cada día en la palabra, en oración, y vas a crecer en gracia sin duda. Este es el crecimiento espiritual. Y por eso tiene sentido lo que Pablo dijo en Colosenses 2. Si pueden buscar en sus Biblias, en Colosenses el capítulo 2, versículos 6 y 7. Podemos ver aquí que Pedro y Pablo están de acuerdo en cuanto a este tema. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí vemos otra vez, somos mandados a andar en Cristo. Es mandamiento. Andar, dice, anden en Cristo. Mandamiento, imperativo. Que ese es el crecimiento. Ese es otra vez el proceso de la santificación. Participamos activamente y somos mandados a andar en Cristo. Pero vemos aquí que andamos en Él de la manera que le hemos recibido. Esa es la salvación y lo que aprendemos de Cristo. Por eso podemos andar en Cristo. También lo que dice el versículo 7. Somos arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Pablo puede decir, es mandamiento para ustedes andar en Cristo? Es que ustedes ya están en Cristo, arraigados sobre Él, sobreedificados sobre Él, por eso anden en Él. Entonces, Él no está mandando a esos cristianos a hacer una cosa que no podían hacer. No está mandando a ellos a andar en sus propias fuerzas. Dice, ustedes han aprendido de Cristo, están arraigados en Él, sobreedificados sobre Él, entonces anden en Él. Entonces, mandamiento, pero mandamiento basado en quién es Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros.
es otra vez, es el crecimiento espiritual con su equilibrio bíblico. Es crecer en conocimiento de Cristo, crecer en amor para con Él y crecer en obras que reflejan el amor que tenemos para con Él. Ahora vamos a considerar el término crecimiento. ¿Qué significa la palabra crecer? Parece obvio, ¿no? El diccionario dice que crecer significa ir en aumento. Es muy buena definición porque se aplica a todo tipo de crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento físico es así, es ir en aumento en cuanto a la estatura, los cambios que suceden en el cuerpo. Un bebé crece y empieza a comer sólidos, hablar, caminar, todo eso. Y eso también es así en la vida, en el crecimiento espiritual. Así como un bebé nace como un ser humano, completo en los miembros de su cuerpo, pero no completo en el desarrollo de su cuerpo. Así también es en el crecimiento espiritual. Alguien nace de nuevo, ya es cristiano, completo en su esencia como hijo de Dios, pero no completo en cuanto a su desarrollo en su nueva vida. ¿Entendemos eso? Vamos a verlo un poquito más también, pero el punto aquí es que el crecimiento cristiano no es un cambio de esencia, sino que es un avance en el desarrollo de lo que la persona recibe en el momento de su salvación. En el proceso de crecimiento espiritual, nada cambia en la esencia del cristiano. Es decir, la persona no es más o menos cristiano dependiendo de cuánto ha desarrollado sus dones, capacidades y aún su obediencia. Cada cristiano nace de nuevo completo, de cierta manera. Es decir, cada persona nace de nuevo un cristiano verdadero, aunque no maduro. En su crecimiento nada cambia en cuanto a su esencia. Lo que cambia es el desarrollo de sus dones, lo que cambia es la madurez de lo que ha recibido. Otra vez, para ver el equilibrio. Todo lo que tú necesitas para la vida cristiana, para obedecer a Dios, para vivir conforme a la voluntad, recibiste en forma de semilla en tu salvación. Recibiste todo lo que necesitas. Nueva criatura, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Eres una nueva criatura. El problema es que en el primer momento de la salvación no has desarrollado lo que has recibido. Es el crecimiento espiritual. No cambies en tu esencia. No vas a ser más o menos hijo de Dios mientras maduras. Pero vas creciendo mientras desarrollas lo que Dios te ha dado para tu vida cristiana. Vamos a ver esto un poquito más adelante también. Por supuesto, para hacerlo hay medios que usar. Nadie dice, ya soy salvo, entonces voy a sentarme aquí y esperar que Dios me cambie. Dios nos ha dado medios de gracia, la palabra, la oración, la iglesia. Y sí tenemos que aprovechar estos medios. Una persona que crece sí cambia, por ejemplo, en cuanto más odia su pecado, más ama a Dios. Todo eso es la verdad. Pero no son cambios que hacen que la persona sea más o menos cristiano. Cuando Dios te salva, eres cristiano, punto. Vas a madurar y crecer, pero no vas a ser más o menos cristiano en tu crecimiento. Entonces, aún usando nada más este ejemplo de crecimiento físico, entendemos un poquito más lo que es el crecimiento espiritual. Hay muchos mandamientos para crecer espiritualmente. Aquí en 2 Pedro, también en Proverbios 4 leemos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Colosenses 1:10 Pablo escribe, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces yo sigo enfatizando muchísimo el equilibrio. Somos mandados a crecer, somos mandados a madurar, somos responsables en cuanto al proceso de la santificación progresiva. Pero este crecimiento no cambia nuestra posición ante Dios. No cambia nuestra posición como hijos de Dios. Nada más es el desarrollo de la nueva vida que Dios nos dio en el momento de la salvación. Y para poder crecer, conforme al texto, necesitamos conocer más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vamos a crecer en santidad si no crecemos en conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo.
Después de examinar un poco lo que es el crecimiento espiritual, también tenemos que ver lo que no es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es crecer para recibir más del favor o más del amor de Dios. Y ustedes van a decir que estoy repitiéndome demasiado, pero es porque yo entiendo en mi propia vida que todavía lucho con eso, que tiendo a un extremo u otro, que tiendo a pensar que estoy bien con Dios y por eso mi santidad no es tan importante, o a veces pensar tengo que hacer más para que Dios me ame más. Entonces caemos en eso. Por eso estoy repitiendo muchísimo esto, ¿no? El equilibrio bíblico. Toda nuestra santificación progresiva, todo nuestro crecimiento espiritual está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación por pura gracia. Nuestra posición en Cristo es eterna e inmutable. Nuestro crecimiento, nuestra santificación no nos hace merecer más del favor de Dios y no nos hace que Él nos ame más. Lo que hace es que nosotros amemos a Él más, pero Él no puede amarnos más. Dios nos ama infinitamente como sus hijos. Eso no cambia, no importa lo que hagamos o no hagamos, porque somos hijos adoptados. Hemos estudiado ese tema de la adopción, ¿verdad? Yo no amo más o menos a Caleb, ¿no? Dependiendo de lo que haga. Ni ustedes con sus hijos biológicos, son nuestros hijos. Y Dios nos ha adoptado, somos hijos y Él nos va a amar para siempre. Ni un avance rápido o lento en el crecimiento espiritual afecta nuestra relación con Dios. No todos crecen tampoco a la misma velocidad. Es muy importante entender eso para que no caigamos en desánimo cuando estamos luchando con este tema. Y tiene todo sentido. Otra vez, si meditamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, tiene sentido que Dios no cambie lo que piensa en nosotros por lo que hagamos o no hagamos. Él nos salvó cuando éramos pecadores. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que pudiéramos haber hecho bien o mal, como Jacob y Esaú. Entonces, si Dios nos amó en ese entonces, sabiendo todo lo mal que íbamos a hacer, ¿por qué pensamos que nos va a amar menos ya que somos sus hijos? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero a veces pensamos así, necesitamos enseñarnos. No, si soy hijo de Dios, si Él me ha salvado, Él me ama. Si quiero obedecerle, no quiero caer en pecado, no quiero vivir en pecado, pero no afecta mi relación con Dios para nada. No es excusa para pecar, es de ánimo para nosotros, para seguir adelante, aun cuando sí caemos en pecado. El crecimiento espiritual tampoco es la madurez inmediata. Otra vez pensando en ese bebé. Nadie espera que un recién nacido camine o hable inmediatamente. Pues entendemos que no es así, que toma tiempo para que empiece a mostrar ese tipo de madurez. Pero el hecho de que un recién nacido no puede hablar ni caminar no significa que no es ser humano, ¿verdad? Tiene todo lo necesario en su cuerpo para ser descrito como hombre, como mujer, como ser humano, pero no tiene su ser todavía desarrollado como será en el futuro cuando crezca. ¿Verdad? Eso entendemos. Así es en la vida espiritual también. Nadie debería pensar que cada cristiano va a tener la misma madurez o que cada cristiano está en el mismo lugar en su crecimiento. A un nuevo cristiano, por ejemplo, le falta mucha madurez todavía, pero de todos modos es un cristiano. Es un cristiano tanto como el cristiano más maduro. Mas necesita seguir creciendo, desarrollar su obediencia y sus dones. Por eso no deberíamos juzgar con tanta fuerza ni nuestro propio crecimiento, ni el crecimiento de otros. No deberíamos, entiéndeme, porque hemos estudiado, pero para los que no estaban antes, ¿no? Entendemos que sí tenemos que juzgar bíblicamente, conforme a la palabra de Dios. Lo que Cristo dijo es que no juzgar o que debemos juzgar con justo juicio, exacto. Lo que hacemos a veces es que juzgamos a otra persona conforme a nuestros estándares, en vez de los estándares de Dios. Entonces, por supuesto, una persona se dice cristiano y no quiere obedecer a Dios, vamos a juzgar para su propio bien. Pero si vemos a un hermano que está luchando, y sabemos que en verdad está luchando, y tal vez no está cometiendo un pecado obvio en la Biblia, pero no está viviendo conforme a mis estándares, eso no es una base firme para juzgar. Y tampoco deberíamos juzgar ni nuestro propio crecimiento ni lo de otros, dependiendo de nuestros sentimientos.
sino comparándonos siempre con la palabra de Dios. Tenemos que examinarnos. La Biblia dice que tenemos que examinarnos y esperar fruto en nosotros. Pero a veces yo creo que esperamos una cosecha enorme de nosotros mismos y de otros cuando todavía no hemos alcanzado esta madurez. Hay cristianos que producen fruto, que están viviendo por Dios, pero ellos están esperando mucho más. Y sí, qué buen deseo, y debemos trabajar para eso. Pero el hecho de que todavía no estás produciendo fruto, así como un cristiano de 40 años, no significa que no eres cristiano. Entonces necesitamos entender eso, porque a veces nos juzgamos a nosotros demasiado. A veces nos juzgamos a nosotros o no nos juzgamos a nosotros mismos para nada. Los dos extremos son incorrectos. El crecimiento espiritual tampoco está estrechamente relacionado con el número de años que una persona tiene, o de la edad física o en la vida espiritual. A veces sí, pero también hay personas que han sido cristianos por años, que no han alcanzado la madurez de un cristiano más joven que está ocupándose en su salvación con temor y temblor. Y por eso Pablo dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Una tendencia para nosotros, ¿verdad? Mientras crecemos más y más como adultos, Dios salva a un joven, por ejemplo, en la iglesia. Él empieza a dirigir, o enseñar, o exhortarnos. Decimos, ¿quién eres tú? Yo me acuerdo cuando eres bebé. Yo te cagaba, ¿no? ¿Y quién eres tú para decirme eso? Pues si este joven está ocupándose en su salvación con temor y temblor, si está en la palabra, si tiene deseo para la palabra, si tiene hambre y sed de la palabra y nos pasa en crecimiento, gloria a Dios. Y debe ser un ejemplo para nosotros. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, por favor, que nunca pensemos que la edad o física o edad en Cristo está estrechamente relacionada con la madurez o crecimiento. A veces sí, a veces no. Debería, pero no siempre así. En esta iglesia Dios nos ha dado a algunos jóvenes, más o menos jóvenes, ¿no? Que Dios está usando, que Dios está enseñando, que la verdad están desarrollando sus dones. Y en vez de pensar, no quiero que él sea diácono, anciano, lo que sea, porque es muy joven, ¿no? Si es un hombre espiritual, si es un hombre creciendo en la gracia, gloria a Dios. Y no deberíamos tener este prejuicio debido a su juventud. Eso aparte. El crecimiento espiritual tampoco está siempre vinculado con más conocimiento intelectual. Y quiero ser muy claro, porque ya dije que crecemos en la gracia mientras más conocemos a Cristo. No estoy negando eso. Estoy diciendo que hay una gran diferencia entre conocer mucho de Cristo y conocer mucho a Cristo. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre conocer mucho de Cristo y conocer mucho a Cristo. Este conocimiento intelectual, si no toque el corazón, pues no hace nada. Entonces no debemos pensar tampoco que yo vengo cada domingo a escuchar los 2 cultos y por eso seguro que soy maduro. Tal vez sí, tal vez no. Si pones en práctica lo que estás aprendiendo, vas a madurar. Pero solamente por tener tu cerebro lleno de verdades no significa necesariamente que eres maduro. Y rápidamente, el crecimiento espiritual tampoco es estar ocupados, el crecimiento espiritual no es cuán ocupados estamos en servicio de la iglesia, no es cómo nos sentimos en el momento, tal vez lo más importante, y no siempre resulta en la prosperidad ni temporal ni espiritual. Eso no es el crecimiento espiritual. Y finalmente vamos a considerar por qué el tema es importante. Porque no nos ayuda a entender lo que es y lo que no es el crecimiento espiritual si no entendemos su importancia. Si no entendemos que es esencial para nosotros. Es importante ante todo porque es un mandamiento. Otra vez como vimos en 2 Pedro. Crezcan en la gracia. También leemos en Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. Es un mandamiento. Es un mandamiento para crecer, para edificarnos y para ocuparnos en nuestra salvación. No es suficiente pensar que somos salvos del infierno y ya. Sino que un pámpano que está en la vid va a producir fruto. Un cristiano trabaja, se esfuerza a hacer morir las obras de la carne. Como leímos en 1 Pedro, así como un bebé necesita la leche, que hemos visto en nuestros hijos, ¿verdad? Que necesita la leche.
Así nosotros deberíamos necesitar la leche de la palabra de Dios para que podamos crecer. Como yo he enfatizado muchísimo, no puedo forzarles a hacerlo. Es algo que nace naturalmente en el corazón del Hijo de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. El crecimiento espiritual también es importante porque es para la gloria de Dios. Fíjense en la segunda parte de nuestro texto. Si todavía estamos en 2 Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es mandamiento. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por supuesto, el crecimiento espiritual nos ayuda a nosotros. Por supuesto, es para nuestro beneficio crecer y madurar. Pero ante todo, el crecimiento espiritual es para que Dios reciba la gloria. Y Dios recibe la gloria cuando crecemos debido a lo que Él hace en nosotros. Hemos meditado en eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogió a nosotros? Por un lado, no hay respuesta, por su beneplácito. Por otro lado, Corintios nos dice, Dios no escogió a lo más sabio. Dios no escogió a los más ricos. ¿Por qué? Porque en el mundo naturalmente pensamos, por supuesto, Él es intelectual increíble. Por supuesto, Él va a servir a Dios. Esa persona es famosa, esa persona es rica. Por supuesto, puede ser un buen cristiano. Por supuesto, está creciendo bien. Y Dios dijo, no, entonces yo voy a salvar a Jason. Para que el mundo sepa, no tiene nada que ver con Él. Yo voy a salvar y no voy a decir, pero a nosotros, ¿no? Que no somos los mejores del mundo. Pablo dijo, los viles, los despreciados, para que Él pueda recibir toda la gloria. Porque cuando nosotros crecemos es obvio para nosotros y todos los que nos conocen que no tiene nada que ver con nosotros. Porque nos conocen. Toda la gloria a Dios. Por eso también el crecimiento espiritual es tan importante para mostrar a otros lo que Dios está haciendo en nosotros y así Él recibe toda la gloria. Y finalmente este tema es muy importante porque demasiados cristianos no entienden el tema. Y por eso demasiados cristianos andan en la vida con su gozo y felicidad dependiendo de cómo se sienten en el momento. De si sienten cristianos o no. Hay demasiados cristianos cuyo gozo y satisfacción depende de cómo se siente dependiendo del día. Dependiendo de si han leído su Biblia ese día o no. Si han orado mucho ese día o no. Si no han pecado demasiado ese día o no. Pero hermano y hermana, tu gozo no depende de ti, sino de Cristo. Y lo que Él ya ha hecho por ti. Tu gozo tiene un fundamento firme e incambiable. No depende de cómo te sientes en el día. Entiende algo muy importante. Dios no te ama más o menos dependiendo de si leíste la Biblia un día o no. Entienden esto porque yo por muchos años he luchado con eso. Lo admito como pastor. Porque por un lado sabemos, deberíamos leer la palabra. Es obvio, es mandamiento también, es nuestro alimento. Y no estoy diciendo que no debemos hacerlo. Pero necesitamos poder distinguir entre lo que Dios nos ha mandado a hacer y lo que hacemos por amor para con Él y lo que es nuestra posición en Él. Dios no te ama más o menos dependiendo si lees la Biblia hoy o no. Dios no te ama más o menos dependiendo de si oraste 1 hora el día o no oraste nada. Tu gozo no depende de ti. Tu posición en Cristo tampoco depende de ti. Espero que me entiendan, porque tampoco quiero que nadie salga malentendiendo. Por supuesto, queremos leer la palabra. Y si no leemos la palabra, no vamos a conocer a Cristo y no vamos a crecer como deberíamos. Pero entienden algo, porque esa es libertad, esa es la verdadera libertad cristiana. Dios no te ama más o menos dependiendo de lo que hagas o no hagas. Él te ama, punto. Porque estás en Cristo. Su amor para con su hijo no cambia. Su amor para contigo tampoco cambia. Yo espero que podamos estudiar eso en más detalle. Estoy leyendo un buen libro que nada más está en inglés en cuanto a este tema que me está ayudando. Yo he sido cristiano por 30 años. Hermanos, más que 30 años. He sido pastor ahora
7, ¿verdad? Todavía lucho con eso. Todavía lucho con mi corazón legalista. Con mi corazón que quiere engañarme. Pues no leíste 2 capítulos, hoy nada más leíste 1 capítulo. Eres pastor. ¿Crees que Dios está feliz contigo en este momento? Sí, la tentación es el ataque de mi propio corazón. Y me imagino que pasa con ustedes también. ¿Verdad? Entonces, entienden el equilibrio. Si queremos estar en la palabra, si necesitamos la palabra, es esencial para todo. Pero tu posesión ante Dios en Cristo no cambia, no importa lo que hagas o no hagas. Esta verdad les hará libre. Les hará libres. Y espero que podamos meditar mucho más en este tema en todos los años que Dios nos dé aquí en esta iglesia, ¿no? Pues la verdad es que si eres un cristiano, estás creciendo. Estás creciendo. Te prometo, si eres cristiano, estás creciendo. A veces no te das cuenta, pero estás creciendo. Tenemos diferentes temperamentos y personalidades. Y por eso somos tentados en diferentes maneras. Como digo, hay personas sin duda que realmente piensan que son mejores que son. Personas que piensan que están bien con Dios y no están bien con Dios. Seguro que ellos existan. Pero más a menudo que lo que he visto, por lo menos en nuestra iglesia, es el otro problema. Que somos cristianos y dudamos porque estamos basando todo en cómo nos sentimos. Y eso no es base segura para nada. Basamos nuestra seguridad y confianza en Dios, en Cristo, en lo que ha hecho por nosotros. Crecemos a veces gradualmente, así como los niños, pero sí crecemos. Porque es Dios quien nos da el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Vamos a terminar meditando en esta misma idea en 1 Corintios 15. Terminamos con este pasaje. 1 Corintios y el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 10. Primero Corintios y el capítulo 15, versículo 10. Es el capítulo famoso de Pablo en cuanto a la resurrección. Pero aquí en el versículo 10 nos dice algo increíblemente importante para este tema del crecimiento espiritual. 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense en eso. La base de todo es la gracia de Dios. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero esta gracia de Dios sobre el apóstol no resultó en pereza. No resultó en una vida pasiva, sino que Pablo dijo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. La gracia de Dios le impulsó a trabajar y trabajar mucho. Pero termina aclarando, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es. Todo el crecimiento en nuestras vidas es por la gracia de Dios. Así como nos salvó por la gracia, también nos santifica por la gracia. Y esta gracia que recibimos nos impulsa a esforzarnos, a trabajar y trabajar mucho, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien produce el querer, así como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Hermanos, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra que es de tanto ánimo para nosotros, tus hijos. Damos gracias por tu salvación, por pura gracia. Damos gracias por Cristo, que estamos en Él y por eso tenemos esta posición inmerecida ante ti. Hijos adoptados, podemos llamarte Padre. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones, por lo que hemos recibido en nuestra salvación. Y te pedimos por cualquier persona aquí que todavía no entiende, que todavía está intentando merecer el favor de Dios. Te pedimos, Señor, que cada persona aquí pueda entender que es solamente por gracia, que es por lo que tú has hecho, no por lo que nosotros hacemos. Y te pedimos, Señor, como cristianos, que nos ayudes a entender este tema tan importante de la santificación, de cómo crecer espiritualmente. Ayúdanos a evitar esos extremos. Ayúdanos a descansar en Cristo, descansar en nuestra salvación
y por eso trabajar. Ayúdanos a confiar en la gracia, pero que esta gracia nos impulse a trabajar mucho. Y al final decir, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Enséñanos, santifícanos. Gracias por tu amor. Bendícenos en esta semana, te pedimos, en todas nuestras tribulaciones que vamos a enfrentar. Ayúdanos con nuestros familiares, en nuestros trabajos, para que seamos luces brillantes, para que seamos diferentes, para que seamos obviamente transformados por ti. Ayúdanos a ser una luz brillante en esa ciudad tan oscura y perdida. Hazlo para tu gloria, Señor. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.